Anuncio. Continúo con los anuncios. Hombre de 61 años lleva 4 años secuestrado y torturado por una verdadera enferma mental muy peligrosa. Psicópata, criminal, narcisista, delincuente, que tiene un gran empoderamiento para hacer con mi vida, con la vida de su propia mano, lo que a la vez encara es su podrido saco de odios personales, apoyado por el feminacismo, el socialcomunismo, el liberalismo eugenesista y lameculos de cualquier cosa femenina. A través de la corrupta justicia y de la corrupta alcaldía de Cebreros Ávila, amparándose en la dictadura de género del feminacismo contra sus propios hermanos, padres e hijos, como su hijo que se suicidó en 2013. En el ultraclasismo y en esos psicólogos y psiquiatras a los que la misa el culo todo el mundo, y por eso no hay disidencia sobre ello. Porque son los mismos hijoputas de un bando y del otro, disfrazados psicólogos y psiquiatras para justificar blanquear su psicópata y su criminal maldad contra sus propios hermanos, padres e hijos desprotegidos y vulnerabilizados previamente. 4 años. ¿Dónde está esos despierta conciencias? Ah, que yo no soy de vuestras conspiraciones, ¿verdad? Hijoputas de mierda, zorras putas, hijoputas de conspiranoicos de mierda. Lo que están haciendo con mi vida no forma parte de las conspiraciones, ¿verdad? Que publicáis en redes sociales. Pues busco a los yihadistas, mujahidín y talibán para que me liberen de esta casa, de esta calle y de este maldito puto pueblo, con todas mis mierdas materiales y con todos mis gatos. Vengan a España a invadirlo, a quemarlo, a hacer lo que tengo que hacer para poder liberarme de esta mierda. Yo no puedo, no tengo carnet de conducir, no tengo medios, no tengo apoyo de nadie. Y ahora me saltarán otra vez la gentuza, hija puta gente diciendo: vete a Caritas, vete a Cruz Roja, pide los servicios sociales. La misma mierda de siempre. ¿En qué mundo vivís, basura de mierda? ¿En qué mundo vivís? Espero que me liberen los yihadistas, los talibanes, lo que sea, porque aquí no hay nadie en este puto país España que merezca la pena vivir. Punto final.